Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por haber venido a esta, el tercer webinar de esta serie de desmitificaciones del coaching, ¿no? Hemos hablado de eso, que en el mundo de la agilidad, hace ya unos cuantos años se habla del coaching ágil y no tenemos demasiado claro, ¿no?, en qué consiste el coaching ágil, qué aporta el coaching en el mundo de la agilidad, por qué coaching, por qué ágil. Y bueno, pues he tomado el testigo en esta misión y pretendo invitar a gente, conversar cada sábado para intentar desmitificar el coaching ágil y que tengamos claro qué significa y para qué sirve y cuál es el aporte. Y bueno, esta vez tenemos a Ariana Martínez, que es coach ontológico, lleva no sé cuántos, más de 20 años creo en el mundo del coaching, si me lo recuerdo. Aunque se le ve casi como un adolescente, pero no, tiene muchos años de experiencia en el mundo del coaching y es Millennial de bastante conocida. 50. Y bueno, ella es venezolana, vive en Chile y casi prefiero un poco que se presente ella. Preséntate, Ariana, y gracias por Muy venir. bien. Gracias a ti, Ángel. Bueno, mi nombre es Ariadna, como ya dijo Ángel, y estoy bien contenta de estar aquí. Eh, Efectivamente, este año estoy cumpliendo 20 años de haberme certificado como coach ontológico y empecé un poquito antes en un proceso de coaching educativo con la mirada al cognitive coaching. Y además tengo el honor que en esta conversación me está acompañando Odilia Betancourt, por culpa o gracias a quien me certifiqué como coach. En el año 98, yo la conocí en un programa de Franklin Covey. Ella era mi mentora y en algún minuto yo le dije, yo quiero aprender a hacer eso que tú estás haciendo. Y bueno, es aquí como después me metí en el tema del coaching ontológico. Y con eso, bueno, pues introduzco qué hago. Desde hace 20 años me dedico a trabajar en desarrollo de personas y organizaciones y fui VP de Recursos Humanos como por 13 años y el coaching ontológico fue quizá una de las palancas fundamentales en lo que fue la transformación cultural que hicimos en esa organización. Ya dijiste que soy venezolana. Eh, Mi carrera original, yo soy abogado y politólogo porque quería ser presidente, esa es la verdad. Y los primeros años de mi vida me dediqué al mundo de la política y en el año 2000 decidí cambiar mi misión de vida y, y de alguna manera mi contribución a un mundo mejor la hago desde la empresa privada. Esa soy yo así como en resumidas. Fenomenal, mil gracias, Ariana. Bueno, aunque me suena un poco repetitivo, porque cada sábado presentarse de esta manera suena un poco, efectivamente, repetirse, pero no todo el mundo que se conecta me conoce. Como decía Ariana antes, esto es como las bodas. La mitad de amigos vienen del novio, la mitad de la novia, y para la mitad que vienen de la novia, poniendo clarísimo que Ariana y yo somos solo amigos, me voy a presentar yo. Entonces, mi nombre es Ángel Díaz Maroto. Mi background es como ingeniero informático. Yo me gradué como ingeniero informático. He trabajado como desarrollador de software desde que tenía pelo hasta que dejé de tenerlo. Esto es desde el 98 aproximadamente hasta el 2006, cuando ya en 2006-2007 dejé de desarrollar para entrar en el mundo de la agilidad y desde entonces me dedico a esto. Me dedico al mundo de la agilidad, primero más cerca de equipos de desarrollo de producto informático, de producto de software y luego pues cualquier tipo de producto, particularmente en el mundo de la agilidad organizacional. Tengo un montón de certificaciones en el mundo de la agilidad, soy CST, CEC, Cal Educator, es decir, formo en liderazgo, formo en Scrum y soy coach certificado por la Scrum Alliance de agilidad y además soy PCC, soy coach activo y me certifiqué como PCC pues hace como un año y algo por ICF. Entonces, bueno, pues intento mezclar las dos cosas y eso es el propósito de este tipo de llamadas.
Sin más dilación, nos ponemos al asunto, ¿no? Para no pasar todo el rato con presentaciones, sino con cosas interesantes. Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar esta llamada? Es una conversación. Es una conversación donde al principio le voy a hacer un par de preguntas a Arianna, luego Arianna me va a hacer unas cuantas preguntas a mí, luego conversaremos los dos. Esto durará aproximadamente unos 45 minutos, ¿no? Donde sí ella tendrá un espacio donde hablará de deontología y yo tendré un espacio donde hablaré de agilidad para intentar hacer un matching. Después abriremos un poco las preguntas a la audiencia, ¿no? A un poco satisfacer esa curiosidad que les trajo a este webinar. ¿Sí? Entonces, me gustaría comenzar con dos preguntas. Una que hago yo y que seguramente se hace mucha gente que viene del mundo de la agilidad, y otra que nos hizo la semana pasada María Antonia, que está ahí escuchándonos. Entonces, la primera pregunta que te hago yo, Arianna, es ¿y qué es el coaching? ¿En qué consiste el coaching? Bueno, el coaching. El coaching tiene muchas definiciones, ¿no? Pero yo en este caso me voy como a ceñir un poquito a lo que es el origen e incluso la etimología del coaching y a lo que es la definición de ICF, aprovechando que tú mencionaste ICF. Aún así es una definición que a mí me puede quedar un poco incompleta, ¿no? Y después voy a hablar un poco del coaching ontológico. Pero el coaching básicamente viene etimológicamente, coach, de una suerte de carreta. ¿Okay? Entonces, pareciera que el origen, cuando uno habla de coaching, es mover algo de un lugar a otro lugar. Entonces, cuando hablamos de coaching, pareciera que es una disciplina que acompaña a personas y organizaciones para moverlas desde un lugar donde están ahorita a uno donde quieren llegar. Y si tú te vas a ver la definición de coaching en la ICF, no es muy distinta. Dice que es un acompañamiento profesional para alcanzar a las personas como, de alguna manera, a develar o alcanzar su máximo potencial. ¿Okay? También se ha utilizado mucho en el mundo deportivo, quizás donde se hizo más conocido. Y el coaching es como una disciplina que acompaña personas y organizaciones a alcanzar su máximo estado de posibilidades, develando espacios de ceguera, desarrollando habilidades y sobre todo, y es quizá lo que vamos a hablar un poquito más adelante, concentrándose no solamente en las acciones, sino en cuestionar las creencias que en este momento me limitan para tener nuevas acciones y nuevos resultados. Esa es así como la definición más Fenomenal. profesional. Fenomenal, fenomenal definición. Sobre todo porque me importa que desmitifiquemos algo del coaching. Parece ser, o yo he oído al menos, que hay un poco de confusión sobre si el coaching se está inmiscuyendo o se está metiendo en el mundo de la psicología, ¿no? Hay psicólogos que piensan que el coach es un intruso, es alguien que está haciendo intrusismo profesional y está haciendo tanto terapia psicológica como un diagnóstico de patología. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cuál es tu opinión? Sí, qué interesante que lo plantees, porque hay muchas confusiones respecto del coaching, ¿no? Y lo primero, aclarar qué no es el coaching. El coaching claramente no es un proceso de terapia, y quienes nos formamos como coaches, y sé que no solamente como coaches ontológicos, sé que es parte del código de ética de otras escuelas de coaching también y de otras, digamos, ramas, tiene que ver con separar claramente el coaching de la terapia. El coaching es un proceso de acompañamiento a personas y organizaciones para alcanzar aquello que quieren alcanzar. No es un proceso ni para aconsejar, en eso se diferencia un poco de la consultoría o del mentoring, ni es un proceso para hacer terapia. Ciertamente hay muchos coaches que son psicólogos, los cuales les da una potencialidad muy grande. Varias de las personas que están aquí, yo sé que además de coaches son psicólogos y son psicólogos clínicos incluso, y ellos mismos tienen una clara diferencia en cuándo tengo el sombrero de un coach, que es un acompañamiento de la persona, y cuándo es dominio de la terapia. Cuando las personas tienen algunas patologías, tienen alteraciones, deben ser remitidos a terapia.
Muy interesante esto que dices, muy interesante esto que dices, porque efectivamente creo que es una de las cosas que merece la pena que empecemos a desmitificar. El coach no es un psicólogo. El coach no hace ningún tipo de diagnóstico ni hace ningún tipo de terapia psicológica. Ni El tampoco coach, brujería. ni tampoco brujería, ni invocaciones, ni matar ovejas, ni nada que se lo parezca. El coach tiene simplemente unas habilidades conversacionales, utiliza un cierto tipo de habilidades, un cierto método conversacional que ayuda a explorar de una forma poderosa nuevas alternativas para encontrar caminos a alcanzar objetivos. Y eso es lo que Ujú, hacemos, ¿no? Entonces creo que es importante que quede claro, ¿no?, lo que hacemos. Tenemos unas herramientas específicas para explorar y encontrar caminos para alcanzar ujú. resultados, para dejar afuera todo ese mito. Además me encanta esto que dices de que el coach, si además es psicólogo, fenomenal. O sea, cuando haga falta podrá utilizar esa habilidad. Como en tu caso, eres coach y además abogado. Y yo soy coach y además ingeniero, ¿no? Lo que Claro. te ayuda a entender el territorio. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar del coach en el mundo de la agilidad, en el territorio de la agilidad, en el contexto de la agilidad. Entonces, el hecho de que el coach además entienda el territorio le da la posibilidad de más fácilmente acompañar a su cliente cuando está moviéndose dentro de este territorio de la agilidad. Con lo cual, Totalmente, perdona Ángel. que Ujú. quería añadir una cosa más ahí. Con lo cual, lo que buscamos aquí en el Agile Coaching es que el coach entienda de Agile y que el agilista tenga habilidades conversacionales. Ah, perdona, que te corte. No, muy bien. Y es que tocas decir algo que es súper relevante y qué bueno que lo traigas aprovechando que aquí hay muchos amigos coaches, ¿no? Y nosotros cuando nos formamos como coaches, una de las cosas que hemos aprendido que es imposible intervenir un mundo que no sabemos distinguir. Entonces, si yo quiero ser una oferta relevante para acompañar en el mundo del agilismo, y voy a hablar del mundo incluso desde la definición o el concepto que hace Fernando Flores, padre de la ontología del lenguaje o del coaching ontológico, acerca de los mundos. Los mundos tienen unas maneras de pensar, tienen una comunidad de paradigmas, tienen creencias, tienen una jerga, tienen rituales, tienen roles. Entonces, si yo quiero acompañar, ser una oferta relevante para el mundo del agilismo, tengo que apropiarme, tengo que aprender a conocer ese mundo para poder acompañar en ese mundo. Y por otro lado, los agilistas, si quieren de alguna manera producir transformaciones más que cambios puntuales, transformaciones relevantes, porque yo estoy convencida, ahorita tú eres el que vas a hablar del agilismo, que el agilismo más que un conjunto de metodologías o técnicas, es una manera de pensar, incluso una filosofía para nosotros poder producir cambios cónsonos con los principios del agilismo, se requieren habilidades conversacionales y las mal llamadas habilidades blandas para que sean transformaciones que se sostengan en el largo plazo. Correcto, exactamente. O sea, al hilo de lo que dices, ¿se puede implementar cambios en una organización sin estas habilidades? Claro que se puede. Y además, es, en mi experiencia, mucho más costoso, mucho más doloroso, ¿no? O sea, yo, como lo decía antes, llevo casi pues, 14 años en el mundo de la agilidad intentando cambiar las cosas en esa dirección. 14 años cambiando las cosas. Aunque mi primer contacto con la agilidad fue como desarrollador en el año 2004, mi interés por cambiar las cosas apareció más tarde. Y lo hice como, pues a la fuerza bruta. O sea, yo tengo razón y esto es buena idea, no, nadie entiende nada, mi jefe es un anticuado y nadie me quiere, nadie me escucha. Y esto me provocaba frustración, me provocaba enfados, no entendía por qué esto pasaba. Y luego además me junté con mis amigos de la comunidad ágil aquí en España donde decíamos, qué malos son. Y decían, sí, 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 qué malos son, los míos también. Y nos llorábamos en el hombro del uno del otro. Y bueno, es una estrategia, pero es una estrategia sin estrategia, es la fuerza bruta, ¿no? El coaching me dio un espacio para contar con una estrategia apropiada, con instrumentos apropiados y sobre todo me dio paz en mi vida, ¿no? Para Qué bueno. aprender que, claro, para aprender que tenían una razón,
por la cual la gente se oponía a las cosas y que tenía que entender esa razón y que tenía que conversar alrededor de esto. Y yo creo que es por esto por lo que estoy aquí ahora, porque quiero que la gente que está en mi posición hace años no sufra tanto como tuve que sufrir yo. Que tenga instrumentos como lo que nos vas a comentar. Y ahora voy a entrar en la segunda pregunta, Ariana, que es la pregunta que nos hizo María Antonia en el último webinar, que es, y concretamente, ¿en qué consiste el enfoque ontológico? ¿Cómo es el enfoque ontológico? Y me gustaría que ahí te explayaras un poquito. Yo sé que hay muchos ontológicos ahí, pero para los invitados del novio, sobre todo, los agilistas. Cuéntanos, ¿en qué consiste el coaching ontológico? Muy bien, Ángel, qué bueno que lo preguntes y voy a responder esa pregunta con la mayor humildad. Incluso aquí hay varios coaches, no solamente coaches ontológicos, aquí hay varios formadores de coaches. Así que los invito en algún momento, si quieren compartir también en el chat, bienvenido. Aunque yo no estoy leyendo el chat, me apareció en la pantalla una pregunta de Primitivo, con quien tuve el gusto de hace 2 semanas formarme como Scrum. Y yo no sé si le cambiaría a mí el nombre, porque digo mal llamadas habilidades blandas o soft skills, porque siento que la pone en un plano como de algo suave. Y yo creo, si tuviese que redenominarlas, las llamaría habilidades adaptativas o habilidades funcionales o habilidades habilitadoras, porque de alguna manera creo que son las habilidades que permiten habilitar el florecimiento de una nueva cultura, en este caso una cultura ágil. Pero bueno, me voy a ceñir al coaching ontológico. Quizá, ¿qué es lo que hace para mí tan potente la mirada al coaching ontológico? Y voy a hablar del primer postulado del coaching ontológico, que parte de decir que los seres humanos somos seres lingüísticos, que nos creamos y nos recreamos en el lenguaje. Por otro lado, y eso nos pone en el sentido de que si nos creamos o nos recreamos en el lenguaje, en la medida que nosotros aprendemos a tener habilidades conversacionales, podemos empezar a tener resultados diferentes. Por otro lado, en la ontología del lenguaje, nosotros creemos que nos creamos en la relación con otros. Entonces, en ese sentido, le damos un lugar muy privilegiado a la cultura, al contexto. Estoy simplificando mucho, así que me complementan mis amigos coaches. Y por otro lado, el coaching ontológico tiene una mirada mucho más integral del ser. No solamente miramos a las personas en cuanto a sus acciones y sus conductas, sino que tenemos una mirada que va un poco más allá. ¿Okay? ¿Cuál es la historia de esta persona? ¿Cuál es la cultura en la que esta persona ha crecido? ¿Cuál es incluso su biología y, digamos, sus emociones disponibles? Entonces, no nos quedamos solamente en los resultados visibles, sino que vamos un poco más allá. Incluso yendo más allá, Julio Laya, que es uno de los exponentes conocidos del coaching ontológico, habla que en el coaching ontológico el alma humana es un dominio de aprendizaje. Minerva Gebrán, otra de las grandes formadoras en coaching ontológico, que en este chat hay varias alumnas de ella, habla también del desarrollo de competencias espirituales dentro de lo que es el coaching ontológico. Entonces, el coaching ontológico lo que hace es un espectro de ampliación de posibilidades con una mirada mucho más integral del ser. Miramos las acciones, que es lo que llamamos aprendizaje de primer orden o cambio, que son las acciones que producen ciertos resultados, pero vamos un poquito más allá, que tiene que ver en el ser, lo que se llama el observador, como una persona para poder producir acciones distintas hace una transformación del ser. Pero no es uno en vez de otro, es como dice el refrán, el hábito no hace al monje, pero ayuda. Entonces es como el ser, de alguna manera, al transformarse, tiene la posibilidad de generar nuevas acciones, pero también cómo las acciones hechas de manera recurrente pueden transformar mi ser. Entonces, básicamente es una mirada mucho más integral. Y por otro lado, el coaching ontológico tiene una mirada que va no solamente desde lo lingüístico, y ahí tenemos los actos del habla, de los que podemos hablar un poco más adelante, sino que además el coaching ontológico mira lo que se llama la estructura de coherencia, que tiene que ver con el dominio de las emociones, entendiendo las emociones
como predisposiciones para la acción. Desde un determinado espacio emocional, para mí es posible generar ciertas acciones. No son las mismas acciones que yo puedo emprender cuando estoy nostálgica que cuando estoy alegre o cuando tengo miedo. Entonces, es interesante porque nosotros tenemos el dominio emocional y obviamente el dominio de la corporalidad como disposiciones claves para la acción. Eso es así como en términos muy, muy resumidos, algunas de las cosas que yo siento que es hacia donde va el coaching ontológico. No es uno en vez de otro, no es mirar solamente el ser, sino es mirar el ser y las acciones e inmediatamente como ir haciendo una retroalimentación. Haciendo una analogía con el mundo del agilismo, que después te voy a preguntar un poco más acerca de ello, tiene que ver con trabajar simultáneamente el mindset y el framework. Porque no se trata solamente de que yo trabaje el mindset y me dé cuenta, el poder transformador de darme cuenta. Los que trabajamos en coaching sabemos la cantidad de ajás de nuestros coaches, pero que después no se traducen en acciones. Pero tampoco se trata de que yo solamente introduzca acciones como un conjunto de metodologías o modas gerenciales, sino que haya una transformación profunda. Entonces, es una integralidad de ambos dominios. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, fenomenal. Nos ha dado una fenomenal visión de en Sí. qué consiste, ¿no? Y en qué le diferencia. La Y pregunta yo, ahora va... La porque yo pregunta ahora te ya te quería voy a hacer preguntar un a poquito ti, más... Ángel. ¿Sí? Venga, va. Sí. Dispara, Y yo te aprovecha. quería Oye, esta se supone que preguntar. era tu webinar. Era tu webinar. No, es una conversación. Dale, Y de dale. alguna manera, a Venga, mí a me ello. encantaría, yo sé que para muchos agilistas la pregunta que te voy a hacer es obvia, ¿no? Pero aquí Ujú. hay un grupo de personas importantes que no son agilistas, sino que vienen del mundo del coaching. Y una de las cosas que nosotros aprendemos en el coaching ontológico es a tener una escucha mucho más profunda, no solamente oír como fenómeno biológico, sino a escuchar inquietudes, escuchar emociones, escuchar quiebres. Ujú. Y en ese sentido, a mí me encantaría preguntarte, ¿cuáles son los grandes quiebres de los que se hizo cargo el agilismo, más o menos, digamos, a finales de los 90, principios de los 2000? ¿Cuáles eran los grandes quiebres en el mundo del desarrollo del software? ¿Cuáles fueron esas conversaciones que dieron origen a lo que hoy conocemos como el agilismo? Fenomenal pregunta. Bueno, y además creo que es importante que pongamos en contexto el agilismo según apareció como Agile Software Development y lo que significa la agilidad ahora, ¿no? Lógicamente ha evolucionado, ha cambiado, ha progresado. Entonces, en el año 2001, es cierto, se juntaron varios ingenieros en Utah, eh, en la montaña, y se juntaron a conversar de lo siguiente. Intentamos hacer software lo mejor que podemos y sin embargo hay una cantidad muy grande de proyectos que fracasan. Es decir, que el producto no cumple las expectativas del cliente, tardamos más de lo que se espera, invertimos tiempo y esfuerzo más allá de las horas destinadas al trabajar, hacemos un montón de horas extras. ¿Por qué sucede esto? O sea, se supone que somos muy buenos ingenieros, se supone que somos expertos en hacer esto, de los mejores del mundo, y sin embargo, también nosotros tenemos problemas. Tenemos que buscar maneras mejores de hacer software. O sea, digamos que sucedió en el software que son los primeros a decir, basta ya, no podemos, no es posible utilizar este tipo de instrumentos de ingeniería y encontrarnos siempre que nos llevan al fracaso. Hay que cambiar algo está mal, ¿no? Y ese algo que estaba mal, no lo encontraron, pero sí encontraron cosas que estaban haciendo para intentar sobrevivir a pesar de estas condiciones, ¿no? Y fueron 4 cosas. Dijeron, hacemos un montón de planes, los detallamos, nos aseguramos de que se cumplan, planes a largo plazo, y siempre nos los cambian. Entonces, estamos de acuerdo que sobrevivimos porque hemos aprendido a adaptarnos a estos cambios sabiendo que vienen. Invertimos muchísimo tiempo y muchísimo dinero en documentos, por así decirlo, para que lo entendamos todos, en planos.
en requerimientos, en especificaciones, en elementos escritos que no funcionan y no puedo recibir feedback del cliente con un documento escrito. El cliente no sabe si voy bien o si voy mal y se ponen nerviosos porque me preguntan, ¿cómo vas? Y yo digo, tengo un montón de documentos. Además, frecuentemente utilizábamos esos documentos para justificarnos de cara al cliente, diciendo, esto es lo que tú me has pedido y aquí está tu firma, lo cual generaba desconfianza y dificultaba la colaboración con este cliente. Y ellos se dieron cuenta de que la mejor manera de entender lo que el cliente quería y responder en consecuencia era colaborando con él todos los días. Aunque al cliente no le gustaba, pero las veces que ellos colaboraban con el cliente y el cliente se preocupaba del producto que tenían que trabajar, esas veces tenían éxito. Y otra cosa que se dieron cuenta es que a pesar de que en la universidad nos han enseñado a todos que un buen proceso puede llevarnos a buenos resultados incluso con gente mediocre, esto no era cierto. Cuando la gente era mediocre, cuando el desarrollador no era bueno, cuando el ingeniero no era bueno o no colaboraba bien como equipo, no era buen jugador de equipo, el proyecto fracasaba, por muy bueno que fuera el proceso. Entonces, claro, visto esto, dijeron, cada uno hacemos lo que podemos para sobrevivir, pero nos hemos puesto de acuerdo en estas 4 cosas. Y eso fue lo que llamaron el manifiesto. El manifiesto para el desarrollo ágil de software, ¿no? Esto era para el software inicialmente. Y se pusieron de acuerdo en el nombre. De hecho, hubo 2 candidatos para este nombre. Uno fue Adaptive Software Development y el otro Agile Software Development. Lo que querían expresar es eso, capacidad de cambiar de dirección, porque lo que estamos haciendo es construir un producto personalizado. Y para construir un producto personalizado, las estrategias de ingeniería anteriores, orientadas a la repetición, no funcionan. Orientados a la manufactura, no funciona. Orientado al trabajo predictivo, no funciona. Funciona para un puente, porque no cambia en el lugar del puente cada semana. Pero para el software, que está pensado para personalizar cómo un computador se va a comportar de cara a la necesidad de un cliente, ahí sí. Esto es personalización y el trabajo tiene que manejarse de una manera diferente. Entonces, ese es el quiebre que ellos necesitaron hacerse cargo. La cuestión es que ahora el quiebre se ha hecho mayor, ¿no? Es decir, esa necesidad de ajustar el producto a las necesidades del cliente sucede también más allá del software. Sucede en un reloj, sucede en un auto, sucede en tu experiencia como de gestión financiera o de uso de tu tarjeta de crédito o tarjeta virtual de crédito. Es decir, prolifera mucho producto y el cliente va a elegir aquel que se ajuste a sus necesidades. Ya no vale con estar hecho bien y ser barato, además tiene que estar ajustado a mis necesidades. Entonces ya el quiebre pasa de ser un quiebre en el software a ser un quiebre de industria. Por eso hablamos de la agilidad en los negocios. Cuando buscamos que no solamente sea la gente que produce software la que sea capaz de adaptarse a los cambios, sino que todo el negocio tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios. Por eso podemos definir agilidad, ya no Agile Software Development, sino agilidad como la capacidad de una organización para cambiar de dirección con destreza y rapidez ante las necesidades del mercado donde vive. Entonces, ahora estamos haciendo cargo de un quiebre mayor, ¿no? Y ahora te pregunto, Ariana, ¿no? ¿Qué es un quiebre y cómo nos hacemos cargo de los quiebres? Interesante, porque un quiebre, cuando nosotros hablamos de quiebre en el coaching, tiene que ver con una ruptura en lo que es mi transparencia de vida. ¿Ok? Y tú lo acabas de describir muy bien con lo que pasa con estos 17 locos que se reúnen, y digo locos, yo he tenido la oportunidad de conocer 2 de ellos y son medio locos, con estos 17 locos que se reúnen en Utah. Ellos de alguna manera dicen, algo no está funcionando. Lo que hasta ahora no funcionaba para hacer bien nuestro trabajo y ser exitosos, no está funcionando. Un quiebre no necesariamente es negativo. ¿Okay? Un quiebre para mí puede ser una ruptura digamos, una ruptura amorosa, una desvinculación. Un quiebre que estamos viviendo como mundo es esta cuarentena que nos saca de lo que era nuestra habitualidad, pero un quiebre también puede tener que ver con la ambición. Algo que yo quiero lograr
y para lo cual no tengo en este momento las habilidades, las capacidades para lograrlo. Tiene que ver con una insatisfacción con lo que yo estoy produciendo ahorita, con los mis resultados que yo tengo ahorita versus lo que yo quisiera. Y es interesante porque estos chicos, cuando se reúnen y hacen este manifiesto Agile, que se traduce en 4 postulados que no voy a repetir porque aquí hay muchísimos agilistas que se lo saben de memoria y los coaches los podemos googlear, pues yo se los puedo pasar. Ellos lo que hacen fundamentalmente es un acto lingüístico que es quizá el más potente del liderazgo, que es la declaración. Ellos declaran un mundo nuevo, ¿okay? Un mundo donde las personas y las interacciones, donde los productos funcionando, donde la colaboración con el cliente y donde la adaptación al cambio son aquellas cosas que queremos privilegiar. Y declaran un mundo al cual un montón de personas quieren pertenecer. Y eso hace que empiece a cambiar la historia del desarrollo del software y, como bien decía Ángel, ya no solamente del desarrollo del software, sino que nos lleva a una transformación no solamente en la industria de la manufactura de productos, sino también de servicios. ¿Cuántos de los que estamos acá somos coaches y nos hemos metido en proyectos de transformación o modernización del Estado? Proyectos que quedan claramente definidas las condiciones de satisfacción y al mes, 2 meses, las cosas van cambiando. Entonces, lo que básicamente promueve el agilismo es muy aplicable no solamente para la manufactura, para la producción de software, sino también para los servicios. Y tiene que ver con privilegiar la colaboración con el cliente, la adaptación, la entrega temprana y las personas interacciones. Y en ese caso, el coaching ontológico es una oferta maravillosa. Para yo poder colaborar con otras personas, hay conversaciones que tienen que darse. Si antes decíamos que todo lo que pasa pasa en una conversación, probablemente el gran aporte que somos los coaches, y no voy a reducirme solamente a los ontológicos, ahorita voy a hablar de los ontológicos porque es el foco de esta conversación, pero aquí tenemos gente de coaching coactivo que también lo hace maravillosamente. El gran aporte es cómo nosotros hacemos conversaciones para generar confianza, para crear acuerdos, cómo hacemos promesas grandes y las cumplimos, que es lo que llamamos en coaching ontológico la anatomía de la acción o el ciclo de la coordinación de acciones. Antes Ángel decía, bueno, la colaboración con el cliente, pero eso implica que nosotros hagamos peticiones y hagamos ofertas. Yo te ofrezco un producto mínimo viable funcionando en tanto tiempo, pero te pido que tú te involucres en esto. Entonces, eso requiere un cumplir de lado y lado. Cuando yo termino mi primer sprint y pongo el done o terminado, eso no está listo hasta que no pasa por la revisión y nos damos feedback. Nuevamente, cómo hacemos las conversaciones de entrega de juicios, cómo nosotros nos replanteamos las mejoras permanentes, cómo de alguna manera nos adaptamos al cambio y vamos permanentemente revisando sobre unos términos grandes, vamos revisando permanentemente. Y eso requiere habilidades adaptativas, o como llamábamos antes, habilidades blandas, habilidades adaptativas como la capacidad de construir con otros, aprender a pensar en conjunto, la capacidad de poder tener la apertura suficiente para recibir feedback. Porque siempre hablamos, miren, esto no es nuevo. Ya Peter Senge a finales de los 80 en la quinta disciplina, cuando hablaba de la organización que aprende, hablaba del error como oportunidad de aprendizaje, poner el error en el centro. El tema es que en la realidad, si yo he aprendido que equivocarme es malo y afecta mi identidad pública, difícilmente voy a tener la apertura para poder hacer algo que es como uno de los postulados claves o principios del agilismo que a mí me encanta, que salga feo pero salga rapidito, si sale muy bonito y muy acomodadito, ya salió tarde. Entonces requiere humildad, requiere espíritu de juego para ir aprendiendo con otros y aprendiendo con el cliente, requiere el no apegarme a certezas o a tener la razón, y eso forma parte de algunos de los elementos del mindset para poder operar de manera ágil. Requiere, por otro lado, y esto lo estoy hablando solamente en los equipos ágiles, pero requiere la mirada de un coach
que pueda mirar el sistema completo, que pueda mirar la cultura, porque aquí no podemos ser inocentes. El agilismo suena muy lindo así como una suerte de filosofía que promueve la colaboración, la autodeterminación de los equipos, la responsabilidad individual, pero nosotros tenemos organizaciones en las cuales hay conversaciones y manejos de estructuras de poder. Entonces, poder aprender a escuchar cómo se maneja el poder dentro de las organizaciones y cómo ir generando los cambios es una de las ofertas y las promesas grandes que puede hacer el coach como acompañante en este matrimonio con el agilismo. No sé si por allí van los tiros de lo que me preguntabas, Ángel. Estás en Fenomenal. silencio. No, no, no. Fenomenal, fenomenal. De hecho, al hilo de lo que te he preguntado, me quito la cámara así para dejarte todo el protagonismo. No la quites, me hace Eh, falta verte. eh, te pregunto ahora, ¿qué te parece? Yo te voy a contar algunos de los frecuentes quiebres que aparecen en organizaciones que intentan embarcarse en esto de la agilidad. Ujú. En algunos roles, ¿no? Y me gustaría que tú nos explicaras cómo, bajo tu punto de vista, merece la pena que enfoquemos ese quiebre en esa organización. ¿Qué te parece? Muy bien, perfecto. Bien, entonces uno de estos frecuentes quiebres es cuando la organización está empezando y llega alguien interesado en la agilidad y propone, ¿no? Y propone, por ejemplo, vamos a cortar el tamaño de los proyectos, ¿no? Es decir, vamos a cortar el tamaño de los proyectos, que es una de las posibles, digamos, técnicas que un agilista va a utilizar, ¿no? Es decir, vamos a cortar el tamaño de los proyectos, ojalá incluso no llamarles proyectos, sino llamarles hipótesis de negocio, pero bueno, digamos que hemos llegado a eso, ¿no? Vamos a simplemente a cortar los proyectos. Y llegamos a un gerente de proyectos que le han explicado toda la vida que cuanto más grande sea el proyecto que tenga entre manos, más importante va a ser. Entonces él Mm, sabe que su identidad va enganchada con el tamaño de los proyectos que maneja. Es decir, yo manejo un proyecto enorme de 3 años de no sé cuántos miles de dólares y ahora viene este señor y me dice es mejor idea que los acortemos. Nos dice a todos, a ujú, mí incluido, ¿no? Entonces, claro, eso ujú. genera un quiebre, ¿eh? ¿Cómo trabajaríamos eso? ¿Qué te parece esa situación? Interesante, porque es que además lo acabas de poner desde la solución antes de la pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Ok? Entonces, quizá una de las preguntas claves, y esto no solamente con el agilismo, sino con cualquier cosa, es ¿para qué queremos nosotros emprender el camino de la agilidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido que le queremos dar? En el mundo de la ontología del lenguaje, que nos hemos nutrido mucho del pensamiento de Humberto Maturana, biólogo chileno, él dice que los seres humanos nunca cambiamos porque sí. Nosotros cambiamos porque hay algo importante en nuestra subsistencia, en nuestra sobrevivencia que queremos conservar. Entonces yo solamente cambio cuando hay algo importante que yo quiero conservar. Entonces, ¿cómo lo abordaría yo en este momento? Es poder apelar y mirar qué es aquello relevante. El care, como hablaba hace un par de semanas aquí Natalia, qué es aquel espacio que yo quiero cuidar, por lo cual vale la pena que yo cambie toda la manera en que yo he venido operando en mi manera de hacer proyectos. Ah, yo quiero conservar mi vigencia en la organización. Quiero conservar mi identidad pública. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo importante que yo quiero conservar? Que en este momento está siendo amenazado, por lo cual vale la pena empezar a pensar de una manera distinta, que es, por ejemplo, esta propuesta que tú estás hablando de la incrementalidad, donde el foco está en ir viendo el valor incremental y no el producto, digamos, el proyecto terminado, ¿ok? Donde el foco no es tanto en terminar, sino en el valor. Pero para que eso pase, yo tengo que poder enganchar
esta propuesta con una inquietud profunda, con algo que le importa a la otra persona. Porque si no es como venir a imponer un cambio porque sí. ¿Okay? Y es mucho de lo que pasa en las organizaciones. Vemos las cosas como modas sin hacernos cargo de qué es aquello que es importante para la organización, por lo cual merece la pena empezar a transitar un proceso de transformación. Me Eso es, encantaría que nos hablaras de otro quiebre incluso. Sí, sí, no, es que tengo más. Tengo más, porque realmente eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Es decir, la manera de enfrentarnos como agilistas sin una comprensión del coaching tiene más que ver con intentarle convencer a la persona, Total. ¿no? Y claro, cuando yo le intento convencer y además que estoy atacando su identidad, es decir, pues no queremos jefismos, no, queremos organizaciones planas, no, ya, vale, has luchado para subir en la organización, pero no, eres un trepa, muere, maldito seas, ¿no? Por cierto, ¿me ayudas en lo de agilidad? Entonces, generalmente ese enfoque no funciona bien, no funciona bien. Es que tú lo que deberías hacer es... sin embargo, este enfoque que propones, ¿no? El enfoque del coach, intentar entender, bueno, esta persona qué es importante para ella, de qué se quiere hacer cargo. ¿Cómo puedo buscar la manera de que esto, que es un care organizacional, es decir, a la organización le importa disminuir el tamaño de los proyectos porque de esta manera van a disminuir también el riesgo de hacerlo mal y van a recibir firma más tempranamente? ¿Cómo hago que esto le importe también a esta persona? Primero me pregunto qué le importa a la persona. Y me importa mi posición. ¿Vale? ¿Cómo puedo acompañarle a que, haciéndose cargo de su posición, sosteniendo esa posición, sosteniendo el espacio y la identidad que es importante para él, además se está haciendo cargo de una cosa nueva que es importante para la organización? Y hacemos esto a través de visibilizar el contexto. Fenomenal. De esa manera incluso podemos vivir más tranquilos en la organización, ¿no? Te voy a contar otro care, Otro otro quiebre. breakdown, otro quiebre, ¿no? Que es, imaginemos esta situación, que yo soy un Scrum Master de un equipo y en el equipo cada uno tiene su especialidad. Cada uno, yo soy experto en esto, yo soy experto en aquello, yo soy experto en aquello. Y no quiero aprender o participar de otras tecnologías o de otras cosas. Yo quiero hacer aquello para lo que me han contratado y dime a mí lo que tengo que hacer y yo haré eso y ya. Porque eso es lo que ponía en mi job description. Sin embargo, como bien sabemos, en este equipo, en un equipo de Scrum, se espera de que todo el equipo se responsabilice de aquello que están construyendo, más allá de aquello que hagan de manera mejor. Esto llamamos la multidisciplinaridad. Y el Scrum Master quiere acompañar al equipo a que descubra la manera de que aprenda cada uno más tecnologías, más enfoques y que trabajen como equipo, ¿no? ¿Cómo trabajarías ese quiebre? Mira, qué interesante. Por cierto, quiero decirles una cosa. Yo ayer presenté mi examen de Scrum Master y esa era una de las preguntas del examen. Ya estoy certificada. Tengo 3 semanas estudiando con Ángel, por cierto. Entonces, quiero comentarte que eso es interesante porque yo, sin ser ingeniero, hay algo que me encanta, uno de los principios de la ingeniería de sistemas, que dice que para optimizar un sistema uno debe suboptimizar cada uno de los subsistemas, ¿no? Y de alguna manera el paradigma o parte del mindset con el que nosotros crecimos en los últimos años tiene que ver con esa teoría más exitista del yes, you can y de la competencia. Es el caso donde la importancia está puesta en el jugador y no tanto en el partido. El otro día creo que tú lo conversabas en uno de los talleres. Pero para muestra, un botón. El Real Madrid nunca había perdido tantos partidos como cuando tuvo la estrategia de los Galácticos, que tenías a los 5 mejores, nunca habían perdido tantos partidos. Entonces, quizá el punto clave aquí es empezar a hacer una transformación donde las personas sean capaces de comprometerse con un propósito común y compartido. Y eso requiere, de alguna manera, la co-construcción. Sabemos hoy en día que no hay compromiso si yo no he participado. Entonces, participar en la construcción de ese compromiso compartido, generar un compromiso emocional, que cada uno tenga un entendimiento
de cuál es su rol en el logro del compromiso compartido y hacerlo en conjunto. Entonces, en este caso, el rol del Scrum Master es facilitar las conversaciones para que el equipo pueda comprometerse con una meta o un compromiso compartido, donde ya no es mi pedacito, sino hay un compromiso que es de todo. Incluso la palabra Scrum, y eso no lo puedes aclarar tú mejor, que sabes de eso. A mí me encantó cuando lo leí, que creo que viene del mundo del rugby, que es un minuto donde todo el equipo está centrado en, es como ese momento mágico donde todos nos volvemos uno, que es con meter la pelota. ¿Okay? Creo que es así, corrígeme, pero lo cierto es que cuando lo leí me encantó. Entonces, como Scrum Master, una de las labores fundamentales, y además eso, aparte de decirlo, la guía es algo que a mí me fascina, tiene que ver cómo conectar al Scrum con un estilo de liderazgo que está al servicio. ¿Okay? El líder como servidor, para los que hayan estudiado Greenleaf, tiene mucho que ver con eso. Cómo crear las condiciones para que aflore el talento, para que se generen las discusiones, para que se cree confianza y donde al final todos aprendemos que hay un compromiso que nos afecta, que nos importa a todos. ¿Okay? Entonces, tiene que ver con una manera distinta de asignar roles en los equipos, donde no hay una responsabilidad individual, sino claro que hay una responsabilidad individual, pero digamos, hay una función individual, pero la responsabilidad es de todos. Te voy a añadir otro más. Tengo un par de quiebres para contarte. Ajá. Entonces, imaginemos la siguiente situación. En la organización, la parte de construcción de producto decide trabajar de la manera iterativa e incremental y, como hemos dicho antes, con uno de los principios que hemos puesto aquí, que ya los he puesto aquí, estos principios, vamos a poner atención a construir colaboración con el cliente. Y llega tan feliz y contento esa parte de construcción de producto a negocio, que es la parte que le ayuda a entender al cliente, y le dice, oye, necesito que estés más frecuentemente conmigo, necesito que colaboremos. Y nos miran raro y dicen, ¿contigo? No, no. Tú haz, cuando lo tengas terminado, me lo entregas. Y para tu seguridad, que esté hecho bien. Porque como no esté hecho bien, vas a tener problemas. Porque aquí tu cliente soy yo. ¿Cómo trabajarías ese quiebre? Mira, qué interesante, porque además, oye, yo fui ese cliente. ¿Okay? Cuando yo era VP de Recursos Humanos. Oye, todos estos ejemplos son casuales, ¿eh? A mí nunca me ha pasado esto. Cuando yo era VP de Recursos Humanos, la gente de TI de nosotros nos estaba haciendo una cuestión. Y a mí esto de que me llamaran a involucrarme, decía, pero ya yo te dije lo que quieres, entrégamelo. Y cuando me lo entregaba, por supuesto, decía, pero estos tipos no entienden, ¿okay? ¿Cómo se ve que son ingenieros cuadrados, no saben de gente? Y obviamente, hasta que no nos hacemos codueños de ese bebé, ¿okay? Donde el tema es, ayúdame a ayudarte, donde el tema no es que yo sé y yo te entrego a ti, sino como co-construimos juntos. Y aquí cómo nos apoya el tema del coaching ontológico, y el coaching ontológico tiene algo que me parece precioso, que es todo el tema de lo que es la coordinación de acciones y cómo se da el ciclo de la promesa. Y en este caso es, muy bien, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el compromiso que hace cada uno? ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las ofertas que yo te tengo que hacer? Es importante no solamente que yo pueda como desarrollador, yo en este caso no soy el desarrollador, yo era el cliente pertinente, no solamente que el desarrollador aprenda a escuchar las inquietudes, que aprenda a parafrasear, a validar escucha y todo, sino que es importante que yo me adueñe de mi producto. ¿Okay? Yo en este caso estoy poniendo el ejemplo cuando yo era recursos humanos, ¿quién era la principal interesada? ¿Okay? En que esto saliera. Entonces hay algunos principios como son el principio de la responsabilidad incondicional y el hacernos protagonistas, porque muchas veces en la organización lo que jugamos es a cuidarnos el trasero, ¿okay? Y a buscar culpables.
Ah, no, esto no fue culpa mía, fue culpa de tecnología que me lo entregó mal. Y tecnología, ah, no, esto es culpa de recursos humanos que no me dio los requisitos como era o no me acompañó. Entonces, cuando nosotros empezamos a fomentar el concepto de responsabilidad incondicional, de protagonismo, en vez de buscar culpables, ¿okay? Ahí empezamos a operar de una manera distinta, donde nos damos cuenta que para que un producto salga como nosotros queremos, tiene que haber una estrecha colaboración entre el que está desarrollando y la persona que conoce cuáles son las, digamos, las condiciones. Yo hace un par de años estuve acompañando a una organización de retail aquí en Chile, no puedo decir el nombre, y ese era el quiebre fundamental. Ellos estaban desarrollando un Mejor que le CR, cuenten. Eso digo yo, pues yo no me estaban meto. desarrollando un Porque ellas CR. están bregando a ver Ay, cómo llega Gloria, porque perdón. Gloria está en Sandra, cama, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? que si le contamos que se muere, pues, y que todo, le digo yo, Ángel, ¿podrías Espera. silenciar a Sí, sí, Sandra? voy a ello, la Ok, estoy buscando. lista, ya está silenciada. Entonces, como te decía, uno de los quiebres fundamentales era que la gente de comercial y la gente de tiendas decía, pero bueno, ¿por qué yo tengo que estar en tanta reunión? Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que les entregaban, no era lo que ellos querían. Entonces, hasta que no logramos entender que esto es una manera distinta de pensar, que no se trata de pedacitos, digamos, ni de silos individuales, pero como te decía antes, esto toca estructuras de poder, estructuras organizacionales de cómo hemos aprendido a hacer las cosas. Entonces, una de las maneras apropiadas de abordar este quiebre tiene que ver con algo que incluso tú enseñas en el CAL, te estoy haciendo propaganda para el CAL, ¿okay? Que tiene que ver con cómo hacemos la intervención en una cultura organizacional, identificando aquel valor que queremos potenciar y en este caso es identificar el valor de la colaboración, identificando cuáles son las cosas que compiten o cuál es el valor que compite con ese valor de la colaboración, buscando espacios, incluso la transformación de la cultura debería seguir el mismo espíritu del agilismo, incremental. Vamos probando en una cuestión, vamos mostrando, mira cómo sí resulta la colaboración y vamos ampliando. Lo cumbre es que los agilistas, que muchas veces promueven la incrementalidad, quieren que la transformación cultural sea de golpe y porrazo y no de manera incremental. Entonces tú dices, qué inconsistencia. Efectivamente, y de hecho incluso decimos, no, no, eso no es ágil, eso no es ágil, eso no es ágil, está mal, no es ágil. Pues tú no eres ágil, pues tú menos. Sin entender que efectivamente es una habilidad, no un lugar. Entonces la habilidad pues evoluciona, se cultiva, ¿no? Es de nuevo como estar saludable, como ser inteligente, como ser rico o qué sé yo, o sea, no hay un lugar. Pues depende con quién lo compares, ¿no? ¿No? ¿Está saludable esa persona? Pues depende con quién lo compares. Y lo importante es que entendamos que merece la pena caminar en esa dirección. Fenomenal lo que nos has contado. Voy a ponerte el último caso. ¿Vale? El último caso. Igual, todo pura casualidad. Imaginamos que estamos trabajando en un banco, ¿no? Y la parte de construcción de producto, incluso la parte de negocio, ha comprendido perfectamente que es súper buena idea entregar producto de manera incremental y sobre todo concentrarnos en cuanto antes recibir feedback del cliente, intentar economizar en, como hemos visto, en documentación, intentar enfocarnos un poco más en las interacciones y menos en los procesos. Y nos llega alguien de auditoría. Nos llega alguien de auditoría, de procesos, que nos dice, a mí, mira, a mí me da igual lo que diga la agilidad, a mí me da igual lo del cliente, lo de la interacción, lo del feedback. Tú tienes que cumplir con un proceso claro, roles, responsabilidades, nadie puede irse encima de su rol, todos los movimientos de la parte del proceso tienen que ir firmados, lo tiene que firmar un gerente, porque si no, vamos a tener problemas con auditoría. Entonces yo prefiero que se quede todo parado, pero mi responsabilidad es que no tengamos problemas de auditoría. ¿Cómo trabajamos ese quiebre? Que Me tampoco me ha siento pasado un, nunca. me siento un examen oral, pero bueno. Está interesantísimo ese, Ángel. Y es que yo te escuchaba y yo decía muy bien, el rol del liderazgo.
¿ok? Y en este caso, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el rol del liderazgo en este caso? Primero que nada, generar las condiciones para que eso se pueda dar. Porque si no, estamos en una esquizofrenia organizacional, pidiendo una cosa, pero sin haber flexibilizado, digamos, las normas y las condiciones para que eso se dé. ¿Ok? O pidiendo unas cosas, promulgando unas cosas y premiando otras. Yo creo que en este caso es muy importante ser compasivos. Por eso no puedo sino hablar de la importancia en la agilidad de la compasión y el amor. Me encantó cuando el año pasado conocí a Alistair Cockburn, que es uno de los firmantes del manifiesto Agile, amigo tuyo, que habla del corazón del agilismo. Y yo siento que el agilismo no se puede hacer sin compasión, sin amor y sin entender que los cambios requieren cuidar al otro. Los cambios requieren dar entendimiento a la persona de procesos, para qué se hace esto. Y de alguna manera poder mostrar cómo es la verdad, cómo se crea, cómo se construye la verdad en un laboratorio de manera Ahora experimental. me lo ¿De qué manda también manera? porque no lo tengo. Ángel, silencia a Sí, José por Ángel, por favor, favor. Okay. Va, órale, voy a bye. ir. Pongan mute, por favor, cuando salgan y entren en la sala. Ahí Okay. está. La manera como, por ejemplo, en este instante se están haciendo las pruebas para descubrir la vacuna contra el COVID. ¿Tú te imaginas que esa gente tuviese que seguir un proceso determinado, pedir unas ciertas autorizaciones? Pues no estaríamos avanzando. Para muestra un botón, no voy a mencionar qué país, pero tenemos casos de países que han tenido una cantidad de problemas por seguir procesos y protocolos en la compra de insumos para protección con todo lo que está pasando, mientras que ONG mucho más flexibles, mucho más planas, pudieron dar una respuesta mucho más rápida a la crisis de lo que lo hacían las cuestiones estructuradas. Entonces, cuando tú te encuentras con una cuestión de esta, es hacer como una suerte de pruebas pilotos, dar entendimiento, redefinir el rol de la agente de auditoría. El rol de la agente de auditoría es clave, pero no es el rol de antes, que yo estoy mirando dónde te equivocaste para señalarte. El rol del auditor moderno es acompañarte y hacer indicadores predictivos dónde te puedes llegar a equivocar. El rol de alguien de procesos es aprender de esto que tú estás experimentando para que de alguna manera después yo te pueda ayudar a convertirlo en un proceso replicable, porque no es que ahora desaparece el tema de los procesos, pero cuando estamos dando respuesta a la complejidad, el proceso actual no nos está funcionando. Tenemos que inventar, conocer y experimentar hasta que tengamos un nuevo proceso que tú puedas después documentar y poder hacer replicable. Entonces, no se trata de que ahora no sirven los de procesos, los de proyectos, ni los de auditoría, sino que tienen un rol distinto y darles participación y entendimiento. Esa es la manera donde yo, por ejemplo, creo que lo abordaría, porque no es una manera de que ahora los agilistas somos los iluminados de la organización y ustedes son los atrasados, los del antiguo paradigma, ¿no? Sino como de alguna manera nosotros, desde la gratitud histórica, valoramos que lo que ha hecho la gente de proyectos, de proceso, de auditoría, las estructuras nos ha permitido ser la organización que hoy somos. ¿Qué de eso es aquello que valoramos, apreciamos y queremos conservar? ¿Y dónde son las áreas que vamos a empezar a innovar? Fenomenal, me encanta eso que dices, además porque yo he cometido ese error, ¿no? Es decir, este proceso no vale para nada, sin pensar que detrás de ese proceso había una historia, había una persona, había un departamento, había un esfuerzo y eso nos había llevado hasta este lugar. Entonces, esa humildad desde el punto de vista de saber que, bueno, en su momento era la mejor solución disponible y esa capacidad de buscar la historia te ayuda a plantear de otra manera el enfoque, ¿no? Y ir a buscar, a entender de qué se está haciendo cargo esa persona. Y después, y después conversar alrededor del nuevo qué. Sí, Ariana. No, es que eso que acabas de decir es lindísimo, el tema de cómo cultivar la humildad y apreciar la sabiduría. Yo a veces tengo la sensación en organizaciones que es como que la gente más joven
y los agilistas ahora son los que saben y lo demás no importa, ¿no? Y yo creo que una de las cosas lindas cuando nosotros hablamos de incluso de intergeneracionalidad tiene que ver cómo van a convivir en la misma organización alguien de 20 años con alguien de 80 y cómo integramos la sabiduría de ambos. No es como los que vienen nuevos traen algo o los agilistas traen algo para los que ya quedaron obsoletos. Mira, cuando yo trabajé en esta empresa de retail, y esto te lo cuento así como una anécdota, yo recuerdo que el área de recursos humanos era sumamente artesanal y yo llegué pues a profesionalizar y todo esto. Y cuando yo empecé a implantar, digamos, los métodos y los procesos de selección, a mí nunca se me olvida que había una señora que, y sigue ahí en la empresa, la que se fue fui yo, y ella tenía 20 años en la empresa y había empezado siendo cajera. Y ella nunca había estudiado ni nada. Y cuando yo empecé con todos mis métodos sofisticados, pruebas proyectivas, evaluaciones de perfil potencial para seleccionar las cajeras, ella miraba a alguien a los ojos y me decía, esta persona no va a funcionar. Y yo, por supuesto, invalidaba totalmente su opinión. ¿Y sabes qué? Siempre tenía razón. Hasta que dejé mi arrogancia de que yo tenía los métodos y empecé a mirar a través de los ojos de ella y empecé a identificar patrones, que es lo que se hace en el agilismo, que empecé a identificar patrones que ella ni siquiera tenía conscientes, pero ella tenía 25 años manejando cajas y cajeras y tenía un conocimiento, una sabiduría que iba más allá de mi conocimiento técnico. Entonces, en ese momento, cuando uno es capaz de conectarse con la gratitud histórica y de entender que detrás de los procesos hay personas y hay una razón de ser que no salieron porque a alguien se les ocurrió y que respondieron a una necesidad del momento, yo desde allí me puedo hacer cargo de eso y puedo inventar algo nuevo. Antes decíamos que no es posible intervenir un mundo que no sabemos distinguir y no es posible transformar aquello que no somos capaces de amar. Y cuando hablo de amar es de legitimar, de aceptar y de respetar. Estás en silencio, Ángel. Digo que me encanta esto que dices, además porque efectivamente esto es un error que yo he cometido y que he visto también cometer, que es el agilista llegando a un lugar como experto, como de yo sé más que tú, ¿no? Yo sé más que tú y te voy a venir a decir lo que tienes que hacer. Y eso te impide absolutamente entender cómo la organización funciona. Cuando yo aprendí a escuchar primero, fui mucho más efectivo a la hora de entender el contexto y luego compartir mi punto de vista o compartir opciones. Tenemos ahí un par de preguntas interesantes. Vamos a ver. Marinela nos pregunta cómo se describiría un coaching ágil versus agilismo en coaching. Es un concepto que nos propone, ¿no? Creo que esa me toca a mí un poco. Te toca a ti. Claro, yo describiría el coaching ágil como el coaching que sirve para hacernos cargo de este quiebre, de este tipo de quiebres que estamos describiendo, ¿no? Es decir, si la agilidad es la capacidad de una organización para cambiar de dirección con destreza y soltura, el coaching ágil será el coaching, como nos ha definido antes Arianna, es decir, la relación con un cliente a través de la cual se descubren nuevas maneras de alcanzar la capacidad de cambiar de dirección con destreza y soltura y rapidez cuando el mercado lo requiera, ¿no? Es decir, exploraremos, utilizaremos ese tipo de relación, utilizaremos la conversación para ayudarle a la organización a lograr esa habilidad. Eso es lo que yo llamaría el coaching ágil, ¿no? Nos hacemos cargo de ese tipo de quiebres. ¿Cómo sería entonces lo que nos propone, que es interesante, que es agilismo en el coaching? Que ahí yo lo veo como integrar el mindset ágil, o sea, el mindset de la experimentación, del pragmatismo, del probar rápido y recibir feedback, de la colaboración con el cliente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de integrar ese mindset, ese foco, ese pragmatismo
en el propio coaching, ¿no? Y yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Cómo a la hora de proponer un reto, por ejemplo, a un cliente, proponérselo en ciclos, proponerle que venga con una medida rápida, proponerle que se involucre directamente con alguno de los que sean sus stakeholders en ese reto. O sea, yo creo que es muy interesante explorar. Muchísimas gracias, Marinela. Me la quedo, ¿no? Me la quedo como reflexión. Incluso quizá podría ser buena idea organizar un webinar sobre eso, sobre cómo sería el agilismo en el coaching. Es decir, integrar el mindset de la agilidad en la profesión del coach. Muy, muy Es, interesante. No sé qué es tienes que aportar interesante. ahí. Además, Marinela no solamente es amiga mía, sino que ha sido mi cliente, ¿no? Y Marinela es perfecta para que experimentes eso, porque Marinela además es de las que se involucra, es de las que te da feedback a la vena, ¿okay? No te va a responder algo políticamente correcto. Y uno va como reinventando y reconstruyendo. Y eso requiere masajear mucho el ego, porque a veces nosotros los coaches nos pasa que hablamos de humildad, de aprender a recibir feedback y nos cuesta que nos den feedback, ¿ok? O a veces tenemos ya la propuesta de cómo hay que abordarlo y nos cuesta también cambiar, ¿no? Como dicen ahí, casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces yo siento que también a los coaches nos vendría muy bien incorporar ese mindset ágil de experimentar, de co-crear la construcción con la solución con el cliente, de ir probando, ensayando, y requiere esa humildad para poder decir, mi rol aquí es como el de un partero, pero yo no tengo la solución perfecta, ¿ok? Porque así como cada mamá es distinta en un parto, cada cliente es distinto, cada persona es diferente, ¿no? Entonces creo que pudiera ser algo lindo, ¿no? Estaba yo viendo Sí. también una pregunta por allí, Ángel, que alguien preguntaba, ¿cómo involucrar a la gente que no es miembro de los equipos Scrum en todo esto? Sí. Nuevamente, haciéndolos parte, dando entendimiento, involucrándolos, escuchándolos, incluso invitándolos de alguna manera a probar algunas de estas cosas en sus áreas, ¿no? Porque lo que no podemos hacer es como separar el mundo de los agilistas, los de los equipos Scrum y el resto del mundo. ¿Cómo no seguimos creando tribus, ¿okay? Sino cómo de alguna manera podemos tener una mirada global? Yo creo que hay mucho que el resto de la organización tiene que aprender del agilismo, de la gente que está en el mundo Scrum, que a mí me encanta, yo me he vuelto una fan de todo eso. Además, aquí para los agilistas, yo siempre digo que yo me quito el sombrero con los desarrolladores de software. ¿Cómo pudieron resumir en 4 postulados lo que teníamos 50 años hablando en el mundo del management, ¿okay? Y del aprendizaje organizacional en 4 cosas muy sencillas que aterrizaron de esa reflexión que era como del Olimpo y esa reflexión teórica a ponerlo en 4 cosas muy pragmáticas, ¿no? Entonces, yo siento que hay mucho que aprender en la organización de esa rapidez, de esa agilidad con la que uno se va moviendo, pero también hay mucho que aprender en el mundo, digamos, del desarrollo, del conocimiento, de la experiencia, del roce diario que a veces en la organización se tiene con el cliente, del haber estado, del burdel organizacional que se tiene muchas veces, ¿no? Entonces yo diría que ambas cosas se van como a ir integrando. Yo creo que todo esto que nos está pasando, y yo no me voy a detener a hablar de la cuarentena ni del COVID, nos está haciendo un llamado como a la integración, integración de opuestos, integración de disciplinas, integración nos estamos dando cuenta que cuando nos aislamos y cada vez empezamos a operar por nuestra cuenta no funcionaba. Cuando empezamos a operar de manera colaborativa es donde esto está funcionando, ¿no? Y si lo queremos poner espiritual, como decía el Buda hace más de 3000 años, no nos salvamos solos, sino en comunidad. Entonces, yo creo que de alguna manera una de las cosas lindas también que trae el agilismo es que tiene una mirada que va más allá de una moda, ¿no? Por eso a mí cuando me dicen metodologías ágiles me queda como sonando así, no me gusta la palabra metodología porque parece que es un conjunto de técnicas, ¿no? Como si yo tuviera una cajita de herramientas y las voy a poner. Yo creo que tiene una filosofía, una inspiración mucho más profunda de lo que a veces vemos.
No sé si eso le sirve a la persona que preguntó lo de los equipos Scrum. Sí, de hecho, voy a completar un poco más a los que nos pregunta Martín. Martín nos dice, la calidad la vemos en el producto, pero realmente es en el proceso. Que recibe el entregable debe participar activamente del proceso. Debemos involucrar a los usuarios como parte del proceso. Somos parte de un mundo, no somos un mundo aparte. Total. Sí, y además creo que es importante que lo revisemos de la siguiente manera. Es decir, eso de incluir la calidad como parte del proceso lo inventó la Toyota, ¿no? Y de ahí sale el add-on, ¿no? El paremos todos porque hay un problema, resolvamos el problema, ¿no? Es decir, eso es el integrar, el embedded quality, ¿no? La calidad integrada. Es importante que entendamos bien qué significa calidad cuando lleguemos a hablar de producto, ¿no? O sea, calidad es calidad interna, que funcione, que no se rompa, ¿no? Y de ahí es el equipo de desarrollo el que se hace cargo de que no se rompa, ¿no? Como equipo, es la responsabilidad de todo el equipo. También es calidad externa, es decir, que esto haga lo que se supone que debe de hacer, ¿no? Que visto desde fuera se haga aquello que se espera. Es decir, vale, se puede no romper, pero además tiene que servir, ¿no? Y ahí, por favor, ahí necesito que se muteen, perfecto. Cuando hablamos de calidad externa, necesitamos entender bien. Voy a mutear aquí. Por favor, pongan en mute. Ernesto. Ya. Hablaba calidad interna, que no se rompa, calidad externa, que haga lo que se supone que debe de hacer. Y para esto necesitamos que haya una comunicación fluida entre los stakeholders y el que lo construye, el desarrollo. Es decir, en ese ejercicio que nos ponías antes, Arianna, en ese ejemplo, si tú me has pedido un producto a mí, yo necesito hablar contigo para entender bien en qué consiste. Con que me lo escribas no me va a servir, seguramente no voy a entender bien, no te vas a explicar bien, ni vamos a tener una comunicación suficiente como para que tenga calidad externa. Y además, podemos considerar la calidad percibida, ¿no? Es decir, la percepción de valor. Y ahí vamos un poco más allá, es decir, porque el valor es subjetivo. El valor es subjetivo. Yo a lo mejor te pido algo, efectivamente hace lo que yo quiero, pero cuando me pongo a usarlo me doy cuenta que no vale para nada, que no me sirve, que no me da valor, ¿no? Y la cuestión es la siguiente, si nosotros vamos caminando por la calle y nos encontramos unas gafas de alguien, pues quizás vemos las gafas, las agarramos, pues esto lo dejas ahí, el valor es cero. Sin embargo, detrás viene la persona que esa era sus gafas, que la perdió y dijo, ¡ahí va, mis gafas! Claro, el objeto es el mismo, pero el valor es diferente, porque son sus gafas, ¿no? El valor es siempre subjetivo y ahí hablamos de la calidad percibida. Para esto es imprescindible la inspección y la adaptación. Es decir, mostrar el producto, que me digan tempranamente si esto les va sirviendo o no les va sirviendo para yo adaptarme en consecuencia e irme acercando a aquello que cada vez va dando más valor, entendiendo que valor es subjetivo, ¿no? Es decir, muy buena la pregunta que nos haces, Martín, ¿no? Porque implica muchos tipos diferentes de colaboración. Y claro, una dentro del equipo, a nivel tecnológico, otra con el stakeholder operativo, para nivel de entendimiento de la necesidad, y otra con el cliente final de inspección y adaptación. Con lo cual, ¿qué estrategia podemos tener para involucrar a los participantes a estos niveles y velar por esa calidad? A través de, como hemos dicho antes con Arianna, revelar el contexto. ¿Qué sucede si no estás presente? Claro. ¿Qué sucede Hay un si no estás presente? hay un ejemplo que a mí me encanta y yo no sé si te escuchaba el otro día, tío, aquí, pero tiene que ver, yo lo voy a poner en mi caso. Cuando yo me casé, wow, el vestido de novia. O sea, usted se imagina que yo hubiese ido donde la diseñadora y le decía, esto es lo que quiero y lo voy a buscar el día que me caso. No, ni por un momento. Yo elegí la tela, hablé sopo 200 veces con la diseñadora, me lo probé no sé cuántas veces. Yo se lo había pedido de una manera y ella hizo lo que yo le pedí. Pero en la segunda prueba le dije, ¿sabes qué? Mira, yo vivo en esa época yo vivía en la isla Margarita. Yo vivo en una isla y la verdad es que me voy a casar a las 6 de la tarde y a esa hora está atardeciendo y hace calor. Creo que no debería ser tan largo. Le cambié lo que yo le había pedido. Es verdad que originalmente le había dado unas especificaciones. Entonces,
cuando a mí algo realmente me importa como cliente, yo me involucro. También ahí es conectar con aquello que le importa al que no está en el equipo de diseño. Yo no sé coser, bueno, sé coser si acaso un botón, pero yo me metí, participé, dije que era lo que quería, estuve allí. Entonces, conectar también a los otros con aquello que les importa. Porque si yo no me adueño, ¿okay? O sea, no estoy siendo responsable. Y como yo he aprendido por allí, si uno no está haciendo, no puede meterse con los que no están haciendo. Entonces, aquí la invitación es cómo todos en la organización se hacen dueños del resultado, cómo apelamos a ese sentido de orgullo compartido, ¿no? Y conectamos con aquello que les importa. Es como un traje a la medida, pero yo no me lo quiero ir a probar. Así es, así es. Bueno, ha sido súper poderoso todo lo que nos has contado, Ariadna. Muchísimas gracias No, por gracias a participar. ti. Aquí tengo muchos amigos coaches que vinieron, que sé que deben estar disfrutando muchísimo de haberte conocido y de escuchar más sobre agilismo. Y es una invitación a todos mis compañeros del mundo del coaching. Yo les digo que muchas veces nos pasa que le tenemos como cierto temor a lo desconocido, ¿no? Y yo creo que en estos momentos donde pareciera que el miedo es una de las emociones que está como más a flor de piel, es como observar el miedo a la cara y de alguna manera el miedo nos pone así como, bueno, ¿cuáles son los... No tengo recursos suficientes para esto. Yo siento que muchas veces cuando tenemos miedo a todos estos temas del agilismo tiene que ver con dudar de nuestros propios recursos para hacer una oferta acá. Y yo ahí convocaría a cultivar emociones propicias para el aprendizaje, que es mucho de lo que sabemos hacer los coaches, que es estados de ánimo como el de la curiosidad, el del asombro, el del juego para aprender. Entonces, mi invitación a mis amigos coaches es aprender de este mundo fascinante que es el agilismo, aprender de este mundo fascinante de los desarrolladores de software. Y mi invitación a los ingenieros y agilistas es aprender a incorporar también en su mindset algunas de estas habilidades adaptativas como las definimos allí con Primitivo, y cómo de alguna manera ser, más allá de que Ángel y yo somos solamente amigos, como dijo él, hacer un matrimonio entre coaching y agilismo. ¿Okay? Entonces, yo con eso me despido y te doy muchísimas gracias, Ángel, por haberme invitado a esta conversa que ha estado de lo más rica. Gracias a ti, estupendo cierre y nos vemos la semana siguiente o la otra. Les están atentos, por favor, a LinkedIn, donde estaré publicando los próximos webinars que tendrán que ver con el uso del coaching dance floor. Tendremos uno en español, otro en inglés, donde hablaremos del uso práctico de una estructura conversacional para hacernos cargo de estos quiebres que hemos hablado. Bueno, gracias a todos y les veo en el próximo webinar.